Gálatas capítulo 6, versículo número 11 hasta el versículo 17. Gálatas capítulo 6, versículo 11 hasta el 17 nos dice la palabra de Dios lo siguiente allí. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz, misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. Y de aquí en adelante, dice Pablo, de aquí en adelante, que nadie me cause, ¿qué cosa? Molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre, en este momento de sábado abrimos tu palabra para que tú nos hables, para que tú vengas a nosotros y nos ayudes a comprender lo que tienes para tus hijos. Oh Señor, te pido que puedas bendecir a todos los que están presentes en este lugar, pero también te pido que bendigas a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Para ellos una bendición especial, que donde se encuentren, que donde estén, la paz, la misericordia, el amor de Dios pueda iluminarles y que hoy podamos decir: Dios ha estado con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos, sin temor a equivocarme, yo puedo decir que los tatuajes se han convertido en una expresión de vida hoy en día. Parecería que cada persona en el mundo ostenta un tatuaje. De acuerdo a las estadísticas, el 36% de las personas en el mundo tiene un tatuaje. ¿Sabe usted lo que significa eso? 1 de cada 8 personas que usted ve en la calle tiene un tatuaje. Y la empresa de los tatuajes se ha aumentado grandemente. Solamente aquí en Estados Unidos hay más de 20,000 tiendas de tatuajes. ¿Sabía usted que hay tiendas de tatuajes, no? Y es el negocio, uno de los negocios que más ha crecido en los últimos años. Incluso, de acuerdo al World Report, se cree que la tienda de los tatuajes o el negocio de los tatuajes ha crecido, es una de las 6 empresas que más ha crecido en los últimos años en los Estados Unidos. La gente le gusta tatuarse porque la gente entiende que se expresa con un tatuaje. Yo recuerdo cuando mi hijo Ernesto era pequeño, un día manejaba el carro para la iglesia acá a Fort Washington y él me dijo: papi, ¿cuándo yo puedo hacerme un tatuaje? Y yo lo miré fijamente y le dije: ¿qué me estás preguntando? ¿Cuándo te puedes hacer un tatuaje? Y ¿saben qué? Yo pensaba que solamente en la mente de Ernesto estaba esta pregunta. Pero si hay una cuestión, una pregunta que me hacen frecuentemente cuando voy a las iglesias es: ¿cuándo o por qué los cristianos no se tatúan? ¿O pueden los cristianos usar un tatuaje? ¿Qué dice la Biblia? ¿Podemos nosotros tatuar nuestro cuerpo, colocar algún mensaje en nuestro cuerpo para predicar a través de él? La Biblia es clara con esto. Por ejemplo, en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 29, la Biblia dice lo siguiente: no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel, yo soy el Señor. Este versículo es claro, ¿no? Dice: no deben ustedes tatuarse la piel, no deben hacerse ninguna señal en su cuerpo. Sin embargo, es interesante, hermanos, y debemos
tener una mente abierta en este sentido, porque en el Nuevo Testamento no existe una prohibición al uso del tatuaje. No hay en el Nuevo Testamento un texto que diga no deben tatuarse. Pero yo estuve investigando las Escrituras, mirando la Biblia, profundizando la Biblia, y me di cuenta que hay ciertos tatuajes que los cristianos pueden usar y deben utilizar también. Y es lo que yo quiero hablarles a ustedes esta mañana, tatuajes para cristianos. Y para eso vamos a utilizar aquí lo que el apóstol Pablo nos dice en Gálatas. Pablo habla a los Gálatas en el capítulo número 6. Y vamos a mirar de forma detenida lo que el apóstol Pablo nos dice en esta parte que leímos. Vaya allí con su Biblia, vamos a leer de nuevo. Pablo comienza diciendo en el versículo 11 del capítulo 6 de Gálatas lo siguiente: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo tenía una costumbre. La costumbre de Pablo era firmar sus cartas. ¿Por qué razón? Bueno, se cree que Pablo tenía problemas de la visión. Y como tenía problemas de visión, no escribía las epístolas o las cartas, sino que dictaba la carta a lo que se conoce como un amanuense o un secretario. Pero cuando el amanuense terminaba la carta, le leía la carta a Pablo y Pablo decía: eso fue lo que yo quise decir, eso fue lo que yo dicté. Ahora Pablo debía, ¿qué cosa? Firmar la carta. Así que él tomaba su puño, firmaba la carta, y esto es muy interesante porque todas las cartas de Pablo estaban firmadas. Por ejemplo, en el libro de Colosenses, la epístola a los Colosenses, el capítulo número 4, versículo 17, Pablo dice lo siguiente: la salutación es de mi propia mano, yo, Pablo. Cuando él terminaba una carta, ¿qué hacía él? Firmaba la carta. Por ejemplo, lo mismo aparece en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 17. Pablo dice lo siguiente: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Toda carta que Pablo escribía, él ponía su firma. Él decía: esta carta es ¿de quién? De Pablo. Pero ¿por qué Pablo hacía esto? ¿Por qué razón Pablo firmaba sus cartas? Bueno, habían desaprensivos, personas que querían buscar ventajas con las cartas de Pablo y escribían cartas falsas, cartas que no escribía, no había escrito el apóstol Pablo. Y es por eso que Pablo dice: mire, toda carta que ustedes reciban deben mirar al final que tenga ¿qué cosa? Mi firma, mi salutación, mi saludo, mis palabras. Así que la carta a Gálatas, Pablo la termina con su propia mano y escribe con letras grandes. Pero hay algo que me llama la atención poderosamente, hermanos de Fort Washington. Es el hecho de que cuando Pablo terminaba una carta, solamente la firmaba, no daba un discurso muy grande, no daba un discurso florífero, lleno de palabras. Pero aquí yo veo que Pablo dura mucho para concluir. Es como el avión que no aterriza, ¿no? El avión que no aterriza o el predicador que no acaba. Pablo aquí dura mucho. ¿Y por qué razón Pablo se extiende tanto en esta carta? ¿Por qué se extiende tanto en esta conclusión? Es como aquel que dice: para terminar, voy a terminar, para concluir, ya concluyendo, y no acaba nunca. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no quiere terminar la carta a los Gálatas? Mire por qué. Dice el versículo 17 que a él le estaban causando molestias, le estaban causando problemas. Pablo está un poquito hasta enojado aquí, si puedo usar la palabra enojado. Indignado sería mejor la palabra. Está indignado porque había hermanos en la iglesia que le estaban causando ¿qué cosa? Problemas, molestias. Pero ¿quién le causó problema a Pablo? ¿Quiénes le causaron problemas a Pablo? ¿Y cuál fue el problema que a Pablo le causaron? Déjenme decirles que en la iglesia cristiana,
Cuando el evangelio comenzó a distribuirse, cientos de personas se bautizaron. ¿Recuerdan a Pedro cuando predicó? Dice que bautizó ¿cuántas? 13,000 personas. Y volvió a predicar otro mensaje, 5,000 personas. Pues cuando se bautiza mucha gente, en el grupo vienen de todos, ¿no? Vienen convertidos, semiconvertidos, no convertidos. Y entró un grupo a la iglesia de judíos semiconvertidos, los cuales se llamaban, escúcheme bien cómo se llamaban, judaizantes. ¿Cómo se llamaban ellos? Judaizantes. ¿Y quiénes eran los judaizantes? Como su nombre lo dice, eran judíos. Judíos que habían aceptado a Jesús. Pero ellos no solamente aceptaban a Jesús, sino que ellos decían, ustedes deben guardar los rituales judíos, especialmente un ritual, la circuncisión. ¿Por qué la circuncisión? Porque era la señal que Dios le había dado a Abraham cuando hizo aquel famoso pacto, el pacto de la circuncisión. Y todo judío que pertenecía al pueblo de Dios se identificaba porque tenía en su cuerpo la circuncisión. Entonces estos hermanos decían, para ustedes ser salvos necesitan una ecuación. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 15, versículo número 1. Noten cuál era el mensaje de los judaizantes. Hechos capítulo 15, versículo número 1. Noten lo que dice la Biblia allí. Hechos 15, 1. Utilicemos nuestra Biblia, nuestro dispositivo electrónico si lo tenemos. Dice así. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué le enseñaban a los hermanos? Si no os circuncidáis conforme a la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Pregunto, iglesia de Fort Washington, ¿qué enseñaban los judaizantes? Enseñaban que para usted ser salvo necesitaba a Jesucristo, pero también necesitaba la circuncisión. O sea, los judaizantes predicaban este mensaje. Jesucristo no es suficiente para salvarlo. Usted necesita a Cristo y usted necesita la circuncisión. En otras palabras, ellos hacían una ecuación. Jesucristo más circuncisión es igual a salvación. Eso predicaban los judaizantes. Y yo quisiera decir en el nombre del Señor que los judaizantes han muerto, pero no, hermano. Los judaizantes siguen vivos todavía y han cambiado sus nombres. Hoy se llaman fariseos, hoy se llaman legalistas. Son aquellos que entienden que a Jesucristo siempre hay que agregarle algo. Jesucristo no es suficiente, dicen ellos. Tú necesitas a Jesucristo, pero también necesitas el vegetarianismo. Necesitas a Jesucristo, pero también necesitas tus buenas obras. Necesitas a Jesucristo, pero también necesitas tus ofrendas. O sea, son aquellos que predican que para usted salvarse necesita obras. Pero ¿cuál era el mensaje que Pablo predicaba? ¿En qué consistía el mensaje de Pablo? ¿Cómo se resumía el mensaje de Pablo? El mensaje de Pablo se resumía de forma distinta. En Hechos capítulo 16, versículo 31, Pablo resumió su mensaje de esta manera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mientras que los judaizantes decían, tú necesitas a Jesucristo y la circuncisión para salvarte, Pablo decía, no, tú no necesitas la circuncisión. Lo único que necesitas es creer en Jesucristo. Mire, querido amigo y hermano que está aquí en la iglesia de Fort Washington, tú que me estás viendo a través de las redes sociales, yo quiero decirte que el mensaje de Pablo es el siguiente: Jesucristo es suficiente.
Jesucristo es suficiente. Jesucristo es suficiente. Y déjeme decirle a ustedes, hermanos, y voy a detenerme aquí porque creo que usted debe entender esto. El mensaje de la iglesia adventista no es vegetarianismo, no es escatología, no es acerca de la eclesiología. El mensaje de la iglesia adventista es: Jesucristo es suficiente. Él es poderoso para salvarlo. Usted es salvo no por lo que usted hace, usted es salvo por lo que Dios hizo por usted en la cruz del Calvario. Usted es salvo no por sus obras, usted es salvo por la gracia de Dios. Jesucristo es suficiente. Y los judaizantes, cuando escucharon a Pablo predicar, se enojaron y decidieron acusarlo y decidieron causarle molestias, problemas, dificultades, dolores, aflicciones, tristezas, y comenzaron a criticar a Pablo. ¿Saben ustedes que hoy en día se usa el término crítica positiva? No hay crítica positiva, hermano, solamente hay crítica. Así que ellos comenzaron a atacar a Pablo y levantaron 3 acusaciones en contra de Pablo. La primera acusación decía: Pablo no es apóstol verdadero. Pablo no es como Pedro, no es como Juan. ¿Por qué? Porque para ser apóstol, según Hechos capítulo 1, versículos 22 y 23, las personas necesitaban 2 características. Primero, haber visto a Jesús personalmente. Y segundo, haber sido testigo de su resurrección. Y Pablo no fue un discípulo ocular de Jesús. Tampoco Pablo vio la resurrección. ¿Saben? Los judaizantes decían: Pablo se enganchó apóstol. Pablo no es apóstol nada. Él se cree apóstol. Él no es como Pedro, él no es como Juan. Y comenzaron a criticar a Pablo por esto. Pero había una segunda acusación que le hacían a Pablo. Era Pablo predica para gloria humana. Pablo lo que busca es aplausos, reconocimientos, followers. Pablo le gustan los likes. Incluso Pablo tuvo que decir: mire, si yo en algo he de gloriarme, es en la cruz de Cristo. Así que los judaizantes decían: Pablo no es un apóstol verdadero. Y también le decían a Pablo predica por gloria humana. Lo que busca es la aprobación de los seres humanos. Pero había una tercera acusación que le hacían a Pablo. Le decían: Pablo, el mensaje que tú predicas, el mensaje que tú proclamas no es de origen divino, es de invención humana. Así que estos hermanos comenzaron a atacar a Pablo noche y día. Y mandaban cartas y hacían comentarios. Y si hoy hubiese redes sociales, eran como los haters en las redes sociales, esperando que Pablo posteara algo para decir: Pablo, ese no es apóstol de verdad, ese se enganchó a predicador, su mensaje no es verdadero y busca gloria humana. Y hermanos, Pablo podía defenderse. Porque Pablo tenía características increíbles como ser humano. Pablo manejaba a la perfección el sarcasmo y la argumentación, porque Pablo había estudiado en escuelas griegas. Y los griegos eran expertos en el sarcasmo. O sea que Pablo podía, con 2 o 3 palabras, tomar esos judaizantes y, como decimos en buen dominicano, ponerlo ¿dónde? En su puesto. Pero Pablo también podía hacer otra cosa. Pablo podía pedirle cartas a los apóstoles y decir: ¿saben qué? Por favor, vengan aquí a la iglesia y pongan esos hermanos en su puesto y digan ustedes, Pedro, Juan, Andrés, digan que yo también soy apóstol verdadero. Pablo también podía usar la teología, porque Pablo conocía a profundidad el Antiguo Testamento y manejaba la teología. Así que Pablo podía defenderse con muchas cosas, hermanos. Podía usar el sarcasmo, podía usar la teología o podía abusar de su autoridad, pero Pablo no usó ninguna de ellas. Ninguna de ellas.
sino que decidió utilizar algo que era imposible que la gente negara. Pablo dijo, mire, de aquí en adelante, que nadie me cause molestias, que nadie me cause problemas, porque yo traigo en mi cuerpo, ¿qué cosa, hermano? Las marcas de Jesucristo. ¿Qué utilizó Pablo para defenderse? Pablo no utilizó sarcasmo. Pablo no utilizó teología. Pablo no utilizó autoridad apostólica. Lo que Pablo utilizó para defenderse fueron sus marcas. Pablo se quitó su manto y dijo, miren, ¿ustedes quieren que yo les muestre que soy apóstol? ¿Ustedes quieren que yo les muestre que soy verdadero predicador? Pues miren mis marcas. ¿Sabe usted que la palabra marca aquí, déjeme decirle que la Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento, y la palabra griega para marca aquí es la palabra stigmata, que se traduce como tatuaje. Lo que Pablo hizo fue quitarse su manto y mostrar sus tatuajes. Sus tatuajes. Pablo dijo, no voy a utilizar como argumento para defenderme la teología. No voy a utilizar como argumento el sarcasmo y la argumentación. No voy a utilizar tampoco la autoridad apostólica para defenderme. Solo voy a hacer una cosa. Miren mis tatuajes, mis marcas. Pero, ¿dónde se grabaron los tatuajes de Pablo? ¿Será que Pablo fue a una tienda de tatuajes en Jerusalén? ¿O habrá ido Pablo tal vez al programa Master Inc., ¿no? En el Discovery Channel, ¿no? Dan un programa sobre tatuajes, Master Inc. ¿Dónde Pablo consiguió sus tatuajes? ¿Cómo se grabaron los tatuajes de Pablo? Léalo por usted mismo. Vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 6, versículo número 4 hasta el versículo 6. Vamos a mirar a qué tienda Pablo fue para que le grabaran los tatuajes que le quedaron en su cuerpo. Vamos a mirar dónde fue. 2 Corintios capítulo 6, versículo 4 hasta el versículo 6. Dice la Biblia, antes bien, escribe Pablo, está escribiendo Pablo, está hablando Pablo. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia y en ¿qué lugar? En tribulaciones. ¿Dónde se grabaron los tatuajes de Pablo? En las tribulaciones, en necesidades y en angustia. Solamente tome esta palabra, tribulación, es la palabra lipsis en griego, de donde viene, era la cultura que se hacía cuando se machacaban las uvas con los pies. Eso era tribulación. También la palabra tribulación viene de la palabra latina tribulum, y el tribulum era el palo que se usaba para darle al grano, de tal manera que se separara de la cáscara. Pablo dice, los tatuajes que a mí me han hecho han sido a palos, en necesidades. Y para que usted tenga una vislumbre de la tienda de tatuajes que Pablo visitó, dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en espíritu y en fe. Hermanos, Pablo se le grabó marcas en el sufrimiento. Y yo pregunto, iglesia, ¿dónde Pablo consiguió sus marcas? ¿Sabe dónde la consiguió? En la persecución, en el sacrificio, en la devoción. Pablo, su cuerpo estaba marcado por los golpes que había recibido por causa del santo evangelio de Jesucristo. Los judaizantes podían negar la teología de Pablo. Los judaizantes podían también
rebatir su argumentación y su sarcasmo. Los judaizantes podían rechazar completamente, hermanos, la autoridad apostólica, pero una cosa ellos no podían negar, que Pablo había sufrido por causa del evangelio. Que su cuerpo estaba completamente marcado por causa del evangelio. Sus muñecas estaban marcadas porque él había estado en el cepo. Su espalda estaba lacerada porque había sido azotado. Su frente estaba arrugada porque había sido apedreado. Pablo estaba marcado, no con tinta, sino con sufrimiento, hermano. Y esas fueron sus marcas. Por eso él dijo: no me causen problemas, no me causen molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Yo pregunto, hermanos, ¿cuál es el mayor argumento que usted puede dar por Cristo? ¿Su inteligencia? ¿El conocimiento de sus doctrinas? ¿O la autoridad de la iglesia? Déjeme decirle que no. El mayor argumento que podemos utilizar en favor de la verdad es el sacrificio que hacemos por ella. ¿Cuáles son los tatuajes que el cristiano debe tener? ¿Saben ustedes cuáles son? Aquellos que vienen con sacrificio y devoción. No es que usted vaya a una tienda a pintarse el nombre de Jesús. Eso no vale absolutamente nada. Eso no tiene ningún tipo de valor. Eso es cultura popular. Los tatuajes o las marcas que Dios está buscando para su iglesia son aquellas que se graban en el sufrimiento, la devoción, la humildad, el dolor, la entrega completa al servicio y al sacrificio. Por eso, iglesia, yo te pregunto, ¿dónde están tus marcas? ¿Tienes tú, querido hermano, las marcas de Jesucristo? ¿Puedes tú decir: yo en mi cuerpo traigo las marcas de Jesús? ¿Puedes tú decir que vives una vida de devoción, de entrega y de sacrificio al nombre de Jesús? Y tú, querido, que me ves por las redes sociales, ¿dónde están tus marcas también? ¿Dónde están? Corría el año 2018 y yo estaba en la oficina de la conferencia preparándome para hacer algo. Lo recuerdo como hoy. Estaba sentado allí y estaba preparando un programa para las iglesias hispanas. Y en ese momento alguien tocó la puerta. Cuando tocó la puerta, yo miré, era un joven, debía tener unos 28, 30 años. Y como lo vi vestido, inmediatamente llegué a la conclusión que debía ser un pastor o un estudiante de ministerio. La vestimenta lo representaba muy bien y su forma de hablar también era muy, muy manifiesto su compromiso ministerial. Inmediatamente él llega allí. Yo pienso para mí, bueno, este es un joven que está visitando, buscando una oportunidad ministerial en la Gran Nueva York. ¿Sabe usted que muchas personas le gusta o recibe llamado de Dios para venir aquí a Nueva York a trabajar como pastor? Entonces pasan por la conferencia y dejan sus hojas de vida o sus resúmenes, como le decimos. Y allí oramos con ellos, pedimos a Dios y si hay la oportunidad, entonces se le extiende una invitación para trabajar con nosotros. Y este joven llegó allí, pero estaba hablando y yo no le vi ningún folder en la mano, así que dije, bueno, parece que no trae un resumen, una hoja de vida. Y seguí hablando y al final yo quedé en shock, porque él me dijo: pastor, he pasado por aquí para saludarle y orar con usted. Wow, dije yo, interesante, orar por mí. Así que oró por mí y después que oramos, él se iba y yo: no, pero siéntate, pasa un momento, déjame conversar contigo, saber un poco más de ti. ¿Qué haces aquí en Nueva York? Me dice: pastor, estoy en un congreso para misioneros. ¡Oh, qué bien! ¿Te has dedicado a ser misionero? Sí. ¿Y a qué país estás yendo? Yo esperaba que él me dijera Europa, no, Hawái. Y me dijo: no, me estoy preparando para mi segunda misión en Irak. ¿Dónde? Dije yo. ¿En Irak? ¿En Irak?
sí, pastor. Y yo dije, pero muchacho, ¿y tú sabes dónde tú estás? Claro, pastor, estoy predicando en lo que se conoce como la ventana 1040, los musulmanes. Mire, cuando usted tenga tiempo, hermano, vaya al internet y vea dónde es que matan más cristianos. Todos los días mueren 13 cristianos y 9 de ellos en países musulmanes. Entonces yo le dije a mi hijo, pero tú tienes un mundo por delante. ¿Qué haces tú entre los musulmanes? Me dijo, pastor, Dios me hizo un llamado para predicarle a ellos y mostrarle a Jesucristo como el único camino al cielo. Entonces yo le pregunté, hijo, ¿y tú no tienes miedo? Me dijo, pastor, no hay un día que yo no tenga miedo. No hay un día que no tenga miedo. Pero mi llamado es tan grande que está por encima de mi propio miedo. Y le dije, mi hijo, pero, ¿y de qué te mantienes? ¿Cómo te sostienes? Y dijo, pastor, por la providencia de Dios. Hermano, entonces yo dije, no, mi hijo, nos pusimos de rodillas, oramos, y él se fue. Y yo me quedé sentado en la oficina. Y yo miré, aire acondicionado, una placa, teléfono, internet de alta velocidad. Y yo dije, señores, ¿y qué estoy haciendo yo por Jesucristo? ¿Dónde está mi sacrificio por Cristo? Y cuando ese joven se fue, yo llegué a una conclusión. Ese muchacho lleva en su cuerpo las marcas de Jesucristo. Hermano querido, mi querido hermano en la fe, es el sacrificio y la devoción lo que identifican a un siervo de Cristo. Allí es que se graban las marcas de tu vida. Y permíteme decirte que Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor, lleva en su cuerpo las marcas del sacrificio porque te salvó y me salvó a mí. Y más que esto, va a llevar las marcas en sus manos y en sus pies por toda la eternidad. Vuelvo a decirte, ¿sabe lo que tú necesitas? No más acomodación, sino más sacrificio, más devoción, más entrega, más humildad. Recuerda, Dios quiere grabar en tu cuerpo, a través del sacrificio, las marcas de Jesucristo. Yo espero que esta mañana usted le pida a Dios y le diga, Señor, ayúdame a sacrificarme por ti como tú lo hiciste por mí. Porque al final de cuentas, el sacrificio y la devoción son los verdaderos tatuajes de Dios.